Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por venir a nuestro ciclo de conferencias de la licenciatura en Ciencia de Materiales. De nuevo, este evento es para ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Y el día de hoy, en nuestra segunda edición de este semestre, del 12º ciclo, estamos muy contentos de recibir al primer egresado y primer titulado de esta licenciatura. Invitamos a Samuel precisamente para que pudieran ustedes proyectar su futuro en él. Vean hasta dónde puedan llegar. Samuel está estudiando actualmente su doctorado. Ya terminó su maestría, está avanzando muy bien en su proyecto de investigación y queremos exactamente eso, que ustedes vean a dónde pueden ir, ya sea a la investigación, a la industria, pero que vean que siempre es posible lograr los objetivos que ustedes se propongan. Entonces vamos a presentar al maestro en ciencias Samuel Abiud Garnica Durán, quien, como les comenté, es nuestro primer egresado de la licenciatura en Ciencia de Materiales. Cursó aquí en la UDG, en CUSEI, la maestría en Ciencia de Materiales y actualmente es estudiante del doctorado de esa misma disciplina. A lo largo de su trayectoria, Samuel ha centrado su investigación y su formación en el ámbito o en el campo de los polímeros, en particular en los hidrogeles. Samuel se ha dedicado a encontrar aplicaciones para estos fascinantes materiales en el área biomédica, por ejemplo, para la liberación controlada de fármacos, eh, donde ha explorado estos materiales y, por ejemplo, también para aplicaciones piezoeléctricas, investigando cómo se pueden generar energía a partir de fuerzas mecánicas, además de las aplicaciones biomédicas, y ha trabajado en investigaciones sobre hidrogeles destinados a la absorción eficiente de efluentes para la descontaminación. Bueno, sin más que agregar, nos gustaría recibir con un fuerte aplauso a Samuel. Gracias por estar aquí, Samuel. Bienvenido. Hola, buenos días. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. De hecho, le decía al doctor Eric que se siente raro el que un día yo estuviera de aquel lado y ahorita estoy acá adelante. Todavía es como que un shock. Pero bueno, la plática que yo les quiero dar el día de hoy es como más informativa, vaya, de lo que yo hago. Y bueno, el título que puse es Hidrogeles, la revolución invisible en la tecnología y la medicina. ¿Por qué la revolución invisible? Digo, más allá de que es buen marketing y suena genial, que ese fue el propósito del título al principio, de que quiero un título apantallador. Sin embargo, muy pocas personas entienden hasta qué nivel pueden llegar a aplicarse este tipo de materiales, los hidrogeles. Por ejemplo, creo que, sí, ahorita lo arreglo. Creo que tiene un poco de delay. Ok, por ejemplo, tenemos este tipo de materiales, ¿no? Problemáticas más bien que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día sabemos que hay muchísimos problemas en todo el mundo y nuestra tarea como científicos es buscar soluciones a diferentes problemáticas. Es por eso que hacemos lo que hacemos, ¿no? Buscamos un área de oportunidad, buscamos un problema y decimos, ok, este problema me llamó la atención. ¿Qué puedo yo aportar para tratar de solucionar este problema, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos dentro de la ciencia. De hecho, la licenciatura en materiales también se creó por ese motivo, para el hecho de poder poner, así que, nuestro granito de arena dentro de la sociedad. Aquí tengo algunos ejemplos de problemáticas. Por ejemplo, los fármacos, a pesar de que son muy buenos y nos han servido en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no nos ha pasado, no sé, que tomamos un medicamento y nos cae, ahora sí que se libera muy rápido dentro de nuestro estómago y esto causa que nos duela el estómago, ¿no? O que produzca ciertos efectos secundarios. O, por ejemplo, los alimentos, ¿no? De que a lo mejor si nosotros, y de hecho me pasó hace poquito que compré una lechuga, la tengo en un empaque y la metí dentro del refri y por tanta humedad que había, se empezó a hacer viejita y se echó a perder. O otra problemática son las heridas, ya sea causadas por agentes, no sé, de que camines y te pegues en el dedo chiquito, o ya sea por cuestiones de enfermedades, como por ejemplo la diabetes,
que es el segundo problema más grande dentro de México, la segunda enfermedad más grande dentro de México. Y otro ejemplo de problemáticas es el agua, ¿no? Que básicamente dentro del agua hay metales pesados y cómo podemos quitar esos metales pesados o incluso el riego de ciertas plantas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no hemos tenido una planta? Decimos, pues ¿cuánta agua le tenemos que echar a la planta, no? Porque si le echo poquita agua, se muere. Y si le echo demasiada agua, también se muere. Entonces, ¿cuánto es suficiente, no? Entonces, este tipo de problemáticas es lo que nos orilla a buscar nosotros ciertas soluciones. Y aquí entran los hidrogeles. Nosotros, cuando escuchamos hidrogeles, o al menos yo cuando comencé a escuchar acerca de los hidrogeles, lo que me llegué a imaginar es lo siguiente. No sé si han visto ustedes unas bolitas llamadas Orbis, que son de colores, que las avientas al agua y se hinchan, ¿no? Y casi siempre esa es la imagen que uno tiene acerca de un hidrogel. Bolitas de colores que las avientas al agua y se hinchan. De hecho, en la parte de abajo hay un video muy interesante de un francés que puso su tina grandota, echó un montón de Orbis y se divirtió un rato, pero no tenía coladera. El chavo quiso desaguar los Orbis y tapó todo el sistema de drenaje y a todos sus vecinos les empezaron a salir Orbis por el baño, por todos lados empezaron a salir este tipo de materiales. Pero los hidrogeles son mucho más que eso, son más que bolitas agua, más que bolitas de colores que pueden absorber agua. Digo, a final de cuentas, sí, un hidrogel es un polímero que tiene la capacidad de retener agua y tiene una estructura tridimensional. Sin embargo, los hidrogeles como tal pueden tener varias aplicaciones y pueden ser de diferentes formas. Entonces, ¿para qué sirven los hidrogeles o para qué nos pueden ayudar este tipo de material o si verdaderamente nada más nos sirven para que se vean bonitos y ya o para echarlos en una plantita y que estén ahí flotando, ¿no? En el primer caso, nosotros la parte de los fármacos, ¿no? Que es como que la que estoy un poco más inmerso en este campo de investigación, nos puede servir para varias cosas. Por ejemplo, la liberación controlada de estos mismos. Los hidrogeles nos pueden servir como un excipiente. Un excipiente es aquella sustancia que, por ejemplo, recubre el fármaco y que nos puede ayudar a liberar el fármaco de manera controlada, de manera sostenida, tratando de evitar los efectos secundarios que puedan presentar. También nos puede servir, por ejemplo, para la administración específica del sitio. Dependiendo de dónde se quiera liberar el fármaco, obviamente, uno a través de la lectura comienza a ver qué tipos de monómeros o qué tipos de agentes químicos uno puede utilizar que sean obviamente afines con el cuerpo humano y a través de eso uno los modifica y pueden liberarse en zonas específicas dentro del cuerpo humano. Otra situación es la resistencia a la degradación. Digo, no será lo mismo tener un material en el cual dentro de este material haya un fármaco y que al momento de que tú te lo tomes se desintegre o se degrade completamente este excipiente o esta parte que cubre el fármaco y que te cause efectos secundarios muy agresivos a que esta corteza del hidrogel tenga una resistencia a la degradación tal que comience poco a poco liberar el fármaco. Otra de las aplicaciones que se tienen, digo aquí nada más presento 4, sin embargo hay muchísimas aplicaciones. De hecho, algo que me encanta de la carrera de la licenciatura en ciencia de materiales es que es muy versátil. Es decir, tú puedes elegir como hacia dónde te vas. No te encasillan como que, mira, tú nada más te vas a ir hasta tal lado de investigación y solamente vas a investigar esto y ya. Sino que tú puedes elegir y tienes una amplia variedad, ¿no? Es como un mar donde tú te avientas y dices, a ver qué me encuentro por ahí, ¿no? ¿Qué me gusta por ahí? Pero bueno, otras aplicaciones es, por ejemplo, dentro de las heridas, ya sea la humectación, los hidrogeles te pueden ayudar a humectarte, por ejemplo, este tipo de cremas o incluso de parches que llegan a existir que están hechos por medio de hidrogeles
Asimismo, la liberación controlada de agentes terapéuticos, ya sean, por ejemplo, antibióticos, antiinflamatorios u otro tipo de medicamentos que estén directamente en contacto con la herida que se acaba, que está en forma causal, y la adherencia mínima. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos una cortada, por ejemplo, y nos ponemos una gasa directamente y te la dejas ahí por un rato y luego te la quieres quitar, ¿qué es lo que pasa, no? Te vuelves a quitar la costra y te vuelves a herir, te vuelves a abrir la herida, ¿no? Entonces, los hidrogeles buscan tener una adherencia mínima al contacto de la herida, es decir, que sí se pueda mantener a mejor húmeda y pueda liberar ciertos fármacos o ciertas propiedades de los fármacos para curar de una manera más eficiente la herida, pero al mismo tiempo tiene una adherencia mínima que puede reducir el trauma y el dolor durante los cambios, ya sea de apósitos o de lo que sea que nos pongamos. Otra aplicación que nosotros podemos tener es en el área alimenticia. Por ejemplo, el control de la humedad. Los hidrogeles nos pueden ayudar a regular la humedad dentro de los alimentos o incluso dentro de los envases como tal. Y esto nos puede ayudar a prolongar la vida útil de ciertos alimentos o de los alimentos en general. Asimismo, por ejemplo, la absorción de etileno, ¿no? Que básicamente es un gas que acelera la maduración y el deterioro de algunos alimentos. Entonces, tú puedes emplear los hidrogeles para esto. Entonces, como pueden ver, los hidrogeles son muy versátiles. Sin embargo, dentro de ciencia de materiales, ahora sí que es un pequeño punto dentro de todos los materiales que existen. Es decir, pertenecen a los polímeros, pero dentro de los polímeros es también un punto dentro de todos los materiales poliméricos que llegan a existir, como por ejemplo en la primera plática que dio el doctor Eric, que él mencionaba algunas de las investigaciones en las cuales él trabajaba, y es lo mismo, también su investigación es un pequeño punto dentro del mar de posibilidades que llega a existir dentro de la investigación. Y por último, por ejemplo, dentro del agua, les decía que existen metales pesados dentro del agua. Entonces, los hidrogeles nos pueden ayudar para absorber estos metales pesados que existen dentro del agua, y una vez absorbidos, uno lo que hace es filtrarlos y obtiene el metal pesado. Y obviamente ya sea que lo pueda reutilizar o almacenar, ¿no? Aquí como dice la reutilización, es decir, pueden ser regenerados y utilizados. Algo que tienen los hidrogeles es que tú los puedes utilizar repetidas ocasiones. Y por último, la respuesta a estímulos. Hay algo interesante dentro de los hidrogeles que una vez un investigador me dijo que sonaba muy pretencioso de uno decir como la siguiente palabra, y es que muchos investigadores dicen que los hidrogeles son materiales inteligentes. Y un investigador me decía, oye, es que se escucha muy pretencioso, ¿no? Decir que un material es inteligente o que los hidrogeles son inteligentes. Y se debe debido a esto, a que pueden diseñar hidrogeles que se hinchan o contraen en respuestas a cambios de pH, temperatura o incluso a la presencia de ciertas sustancias. Es decir, son como camaleónicos, vaya, ¿no? Dependiendo a qué pH tú lo tengas, el hidrogel se va a comportar de tal manera. A qué temperatura tú lo tengas, se va a comportar de otra manera. En presencia de ciertas sustancias se va a comportar de otra manera. Esto es algo bueno. Al mismo tiempo tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas es que tienes muchísimas variables. Es decir, si tú tienes un hidrogel que te funciona muy bien, no sé, a 25 grados Celsius y lo quieres aplicar, imagínense, en Sonora, a 40 grados Celsius, dices, pues va a cambiar, ¿no? Va a cambiar el comportamiento del hidrogel. Entonces, es por eso que dentro de los análisis de hidrogeles, uno trata de cubrir cierto espectro de temperaturas y pHs al momento de hacer un estudio por este tipo de situaciones, porque uno quiere ahora sí que cubrir la mayor posibilidad de rangos de temperatura y pH posibles. Ahora, existe una clasificación dentro de los hidrogeles
Y de hecho se pueden categorizar de muchísimas maneras, pero bueno, aquí presento solamente algunas como las más relevantes, pero hay muchísimas más, ¿no? Debido primeramente a la clasificación por el origen. ¿A qué me refiero por el origen? Si el hidrogel es natural o es sintético. Cuando hablamos de hidrogeles naturales, por ejemplo, podemos mencionar al alginato, la gelatina, el quitosano, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es muy popular y más hoy en día, ¿no? Aquellos que se quieren quitar arrugas y que se inyectan o que se utilizan cremas por si no quieren envejecer, pues utilizan ácido hialurónico. O sintéticos, por ejemplo, la poliacrilamida, polivinil alcohol, poliácido acrílico, entre otros más, ¿no? Incluso la piel podríamos decir que es un tipo de hidrogel, porque la piel absorbe agua y retiene agua, obviamente. Y de hecho, si han visto, por ejemplo, la piel muerta, ¿qué es lo que pasa? Se hace súper dura, ¿no? Está muy dura, se hace muy compacta. ¿Por qué? Porque pierde, ahora sí que la absorción del agua. Pero si ustedes pudieran, incluso hay dentro de criminología, ¿cómo se llaman? Como tipo los embalsamadores y los que te dicen de qué murió la persona y todo eso. Hay una prueba que hacen que básicamente como para agarrar las huellas dactilares de la persona muerta, lo que hacen es que le quitan la piel superficial de la palma de la mano y la meten dentro de un líquido y esto hace que la palma de la mano se pueda como que hinchar, algo así, puedan tomar las huellas dactilares, a pesar de que la persona ya estuviera muerta. Y de hecho está medio creepy porque se ponen, hagan de cuenta que como si fuera un guante de piel, se lo ponen, así, lo meten y ya toman las huellas, ¿no? Está medio rara, pero bueno, es un tipo de hidrogel, ¿no? Composición química también es otra categoría. Cuando nos referimos a composición química, estamos hablando de dos, ya sea homopolímero o copolímero, ¿no? Cuando hablamos de homopolímero, estamos hablando de una especie de monómero solamente. Cuando hablamos de copolímero, estamos hablando de dos o más especies de monómeros que son obviamente diferentes entre una y otra. ¿Ok? Entonces, uno puede hacer combinaciones con estas. Uno incluso actualmente, por ejemplo, estoy tratando de hacer un copolímero con 3 diferentes monómeros. Vamos a ver si tengo éxito en eso, ¿verdad? Más adelante les contaré si fallé o si salió todo bien. De acuerdo al tipo de enlace, tenemos 3 tipos de enlace dentro de los hidrogeles: amorfo, semicristalino y cristalino. Ahora, algo dentro de los hidrogeles, y creo que incluso dentro de los polímeros, es el nombre de cristalino. ¿Por qué? Porque sabemos que la cristalinidad, por ejemplo, dentro de los metales, ¿no? La repetición de los átomos y que es periódica y todo eso. Sin embargo, dentro de los polímeros, a pesar de que muchos informan, ¿no? Cristalinidad dentro de los polímeros y que se utiliza la misma palabra, hay muchos doctores, muchos investigadores que están un poquito en contra de esa palabra, por el hecho que dicen, oye, pero pues esto es para metales, ¿no? O para algunos compuestos, porque para polímeros. Bueno, por ejemplo, dentro de los polímeros, un material cristalino puede ser un polímero que a ciertas condiciones pueda tener un arreglo de átomos periódico. Sin embargo, obviamente, si tú modificas estas condiciones, pues ya se pueden transformar en amorfos o en semicristalinos. Es por eso que a mí, Samuel, prefiero llamarlos semicristalinos a los polímeros y amorfos que puramente cristalinos, como para evitar conflictos, pues, dentro del ámbito científico, ¿no? Pero bueno, dentro de los semicristalinos, obviamente estamos hablando de una combinación entre amorfo y cristalino, es decir, una parte que está acomodada de cierta manera repetitiva y otra parte que ahora sí que le gusta hacer lo que quiere, ¿no? Que se acomoda como quiere. Y amorfos, obviamente estamos hablando de que no existe un arreglo periódico. Por ejemplo, la poliacrilamida, el ácido poliacrílico o el polivinil alcohol. Otra de sus clasificaciones es de acuerdo al tipo de entrecruzamiento. Por ejemplo, ya sean químicos o entrecruzamientos químicos o entrecruzamientos físicos. Dentro de los químicos
tenemos las uniones por enlaces covalentes, y dentro de los físicos, pues tenemos ahora sí que cadenas poliméricas unidas por estas interacciones físicas, enlaces de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas, ¿no? Así que aquí es como en los videojuegos, tenemos lag. Ahora, la apariencia física es otro tipo de clasificación. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, ya sea que pueda tener una apariencia física externa, o algunos lo mencionan como apariencia física estructural, es decir, cómo las moléculas se van a acomodar. Por ejemplo, dentro de los hidrogeles hay algo que se llama core shell, que es núcleo y coraza, que básicamente es como si fuera un huevito Kinder, ¿no? Tenemos ahora sí que la carcasa del huevito y adentro tenemos el chocolate, ¿no? Entonces es lo mismo el core shell. Tenemos un núcleo y por encima tenemos una coraza que, como su nombre lo dice, es algo que lo va a recubrir a este núcleo, ¿no? Sin embargo, también podemos tener matrices, es decir, estructuras tridimensionales que tienen una red homogénea. Podemos tener también películas delgadas de hidrogeles, que básicamente son láminas muy, muy finitas o delgadas. Y podemos tener incluso microesferas, es decir, como pequeñas bolitas, como las que vimos al principio de los surveys. Podemos tener este tipo de estructura. Tanto externa las podemos formar, es decir, físicamente que tú las puedas agarrar y que veas bolitas, como en su forma estructural, que los átomos se acomoden de tal manera que que tú puedas observar estas pequeñas bolitas, ya sea por TEM o por SEM. O bueno, más bien por TEM. Y por último, según la carga. ¿A qué nos referimos según la carga? Ya sea, por ejemplo, monómeros que sean no iónicos, que sean iónicos, y obviamente de acuerdo a esto, de acuerdo al monómero, obviamente de acuerdo a la aplicación que tú vayas a dar, es el tipo de monómero que tú debes de escoger. Ya sea, por ejemplo, para una liberación de fármaco, obviamente si vas a liberar fármaco, no vas a agarrar un monómero que no sea biocompatible, ¿verdad? Si agarras un monómero que no es biocompatible y lo quieres aplicar al cuerpo humano, dices, bueno, a lo mejor la liberación de fármaco pues va a servir, va a estar súper cool, pero la aplicación de nada te va a servir porque no te lo van a aceptar, porque no te lo van a aprobar para, por ejemplo, funciones médicas, ¿no? Entonces dices, pues, ¿de qué te sirve? Entonces, esto es algo, pienso que todos deberíamos de tener dentro de ciencia de materiales, ¿no? El hecho de agarrar, ahora sí que espacios o agarrar materiales en los cuales nosotros le podamos, en los cuales nosotros le podamos proveer una aplicación real. Entonces, esta es la clasificación dentro de los hidrogeles que nosotros podemos tener. Aquí básicamente un resumen. Hidrogeles básicamente se pueden clasificar de acuerdo a su entrecruzamiento, a su respuesta, a sus propiedades físicas, a su preparación incluso, a su carga iónica, a su fuente y a su degradabilidad. Ahora, algunas propiedades de los hidrogeles que nosotros podemos o que podemos llegar a observar principalmente es la captación de agua. Este es una de las principales propiedades del hidrogel, la captación o la retención de agua. Hay algunos libros que te dicen que un hidrogel es un material polimérico capaz de absorber muchísima agua, así te lo dicen, ¿no? Mucha agua. Pero luego dice, ok, pues ¿cuánto es mucha, no? Va a depender del tipo de monómero. Por eso es que muchos están en contra de esa palabra, ¿no? Que tenga capacidad de absorber mucha agua, porque en realidad no te dice nada. Sin embargo, ¿de qué va a depender la absorción? Es del tipo de monómeros que tú vas a utilizar. Por ejemplo, si lo quieres, un hidrogel
para que sea el excipiente de un fármaco e hincha el hidrogel, no sé, 1000% de su tamaño, imagínense. O sea, pues te lo tomas y dices, no, pues a ver si no se te atora ahí, ¿no? O si agarras un hidrogel que tiene, no sé, lo que decían hace rato, ¿no? Que no es biocompatible y te lo tomas, pues a ver qué te llega a pasar, ¿no? Otra de las propiedades de los hidrogeles es que algunos son biocompatibles, es decir, no todos son biocompatibles, ¿ok? Solamente hay una selección de ciertos monómeros que de hecho ustedes pueden observar dentro de las páginas, por ejemplo, de la FDA, en la cual te llega a presentar cierto tipo de monómeros que te dice, ok, estos ya están aprobados por mí, que sí los puedes utilizar dentro del cuerpo humano. Entonces, tenemos como que una limitante entre qué podemos utilizar para meter dentro del cuerpo humano y qué no. Entonces, estos hidrogeles son biocompatibles, lo que los hace adecuados para aplicaciones, así que médicas y biológicas. Otra es su reversibilidad. Por lo mismo de que los hidrogeles absorben agua, nosotros podemos incluso ponerlos a un cierto ambiente para que los hidrogeles ahora sí que se deshagan de esa agua y vuelvan a su estado original, es decir, a su forma original como tal. Otra de sus propiedades es la estabilidad térmica y química. Y depende obviamente también de la naturaleza del polímero y de los grupos funcionales que están presentes dentro de este polímero. Y pueden tener obviamente una excelente estabilidad térmica y química. Otra es sensibilidad al estímulo, que es lo que hablaba en un principio, que de acuerdo a factores externos como tipo el pH o la temperatura, es que el hidrogel se va a comportar de ciertas maneras. Y por último, la flexibilidad mecánica, la cual, como los hidrogeles, al final de cuentas son obviamente materiales poliméricos y absorben agua, entonces tienen cierta elasticidad. Digo, tienen muchísima más elasticidad que los metales, obviamente. Entonces, tienen cierta flexibilidad mecánica y esto nos puede ayudar, por ejemplo, para funciones de tejidos biológicos. Conductividad, nosotros podemos hacer incluso hidrogeles conductores, ya sea eligiendo un tipo de monómero o de polímero que sea conductor o ya sea dopando el hidrogel, por ejemplo, con óxido de zinc. La capacidad de respuesta. Básicamente, dependiendo de cómo se ha diseñado el hidrogel, es que puede responder de maneras específicas. Entonces, como pueden ver, hay demasiadas variables dentro de los hidrogeles. Incluso, por ejemplo, ya en fines más prácticos, el hecho de cómo tú, o más bien a cuántas revoluciones por minuto agites tu solución inicial del hidrogel, puede ser que obtengas ciertas estructuras. Es por eso, por ejemplo, que unos artículos te dicen, ¿sabes qué? Mira, fue una agitación muy violenta o fue una agitación moderada. ¿Por qué? Porque ese tipo de, ahora sí que de influencias dentro del hidrogel pueden afectar dentro de la estructura. Ahora, en cuestión de síntesis y caracterización, algo con lo que yo siempre trabajo es con la parte, ay, se me olvidó ahorita el nombre, la de radicales libres. ¿Por qué? Porque es una síntesis que se utiliza mayormente en las industrias y es muy barata, en la cual obviamente tiene 3 pasos: iniciación, propagación y terminación, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de cada una de estas. Entonces, básicamente nosotros tenemos ciertos iniciadores, obviamente tenemos nuestros monómeros, tenemos ciertos iniciadores, tenemos ciertos agentes entrecruzantes y por último tenemos un agente acelerante. Y lo que nos va a pasar es esto: nosotros tenemos ahora sí que nuestro iniciador, tenemos nuestro monómero, se rompen ahora sí que estos dobles enlaces carbono-carbono y es como comienza a desarrollarse esta síntesis. Entonces es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Rompe los enlaces de carbono y se une a otra molécula y luego se vuelven a romper y se vuelven a unir. Y así es como se comienza como a expandir esta molécula y se comienza a hacer más grande hasta el punto de la terminación.
Ahora, dentro de los hidrogeles, nosotros tenemos varias técnicas de caracterización que podemos utilizar. Algunas de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes ya las han visto, las conocen, a lo mejor otras no les suenan tantos, pero bueno, por ejemplo, el IR, ¿no? Que básicamente nos ayuda para identificar los grupos funcionales que están en los hidrogeles. ¿Y para qué nos sirven los grupos funcionales? Una, para poder saber sus propiedades y dependiendo de la aplicación, puedes decir, mira, tal grupo funcional es afín con, no sé, con tal metal, entonces me puede servir, ¿no? Por ejemplo, uno de las situaciones que yo me llegué a encontrar dentro de la maestría fue que quisimos utilizar dos monómeros, los cuales jamás se había escrito de ellos en forma unida dentro de un hidrogel. Y dijimos, pues si no están, o dos opciones, ¿no? O no están porque nadie los ha hecho, o no están porque todos saben que no se pueden hacer juntos y por eso nadie ha escrito acerca de eso. Dijimos, pues vamos a intentarle. Y nos dimos cuenta que no estaban dentro de la literatura porque no se podían unir. ¿Por qué? Por sus grupos funcionales, ¿no? Otro tipo de técnicas que a lo mejor ustedes ya han visto o que ya les han mencionado algunos de sus profesores o investigadores, por ejemplo, Raman, TEM, que de hecho aquí tenemos TEM. Y lo padre de esto es que la mayoría, y me atrevo a decir a mejor que el 98% de las técnicas de caracterización están disponibles para ustedes aquí en CUSEI. Y eso es lo padre, que no es como que vayan a tener que estar mendigando, no, pues ¿dónde lo hago, no? Bueno, a menos que esté descompuesto, pues ahí sí, ¿no? Pero la mayoría sí se pueden realizar dentro del plantel. Entonces, tenemos RMN, TEM, XRD, FTIR, cinéticas de hinchamiento, las cuales son muy importantes y que son muy tediosas de hacer. Y yo creo que este es el martirio de absolutamente todos los que están comenzando con hidrogeles, porque es básicamente encontrar el porcentaje de absorción del hidrogel hasta que ésta sea constante y puede tardar ya sea una semana o incluso 2 meses, ¿no? Entonces ahí estás todos los días pesando el hidrogel hasta ver cuándo se le ocurre dejar de absorber agua, ¿no? Aquí en cinética de hinchamiento es cuando uno se da cuenta si verdaderamente ama la investigación o no. ¿Verdad? Tenemos SEM para proporcionar imágenes de superficie y morfología. El TEM, pues ya lo sabemos, estructuras nanoscópicas de los hidrogeles. En mi caso utilizo pruebas de liberación de fármacos, que es muy parecido a la cinética de hinchamiento, pero en la liberación de fármacos lo que utilizamos es UV-Vis. Para, por ejemplo, si tenemos nuestro gel que ya tiene una retención del fármaco y lo queremos liberar, utilizamos un medio el cual el pH sea similar a la parte del cuerpo que queramos liberar. Entonces metemos el gel y obviamente va a comenzar a liberar este fármaco. Entonces comenzamos nosotros a tomar alícuotas o tomar pequeñas muestras de esta solución y la llevamos a UV-Vis para ver si verdaderamente se está liberando o no. ¿Cómo vamos a saber si está liberando o no? Obviamente la solución, al principio tú tomaste una muestra de la pura solución sin el fármaco y cuando vas tomándola poco a poco, ya que el fármaco se va liberando, obviamente te va a ir saliendo ahí una protuberancia que dices, caray, esto no estaba antes, ¿no? Entonces ya sabes que tu fármaco sí se está liberando. Y ahora falta la parte de modelación en matemática para que no digas solamente, sí se está liberando ya, sino que puedas decir, ok, ¿cuánto porcentaje verdaderamente se está liberando? ¿O cuántos gramos por xerogel se está liberando? Y ahí te puedes dar cuenta si es viable o no tu hidrogel. Es decir, si dices, ok, si le está ganando a mejor a los medicamentos actuales, a los excipientes actuales o no. Y bueno, para finalizar, actualmente yo estoy bajo la dirección del doctor Abraham Alvarado Mendoza, ahí presente, que tiene los lentes bien sonriente y bien feliz. Allá atrás de la foto está el doctor Eric y el doctor Lorenzo. Y básicamente lo que nosotros hacemos son varias cosas, ¿no? Dentro del equipo de investigación. Principalmente mi trabajo en lo que consiste es liberación de fármacos, absorción de fluentes
y materiales piezoeléctricos. El último, el materiales piezoeléctricos, es ahora sí que el tema más reciente en el cual me estoy ahora sí que adentrando, ¿no? Es decir, materiales piezoeléctricos para mí es totalmente nuevo dentro del campo de los hidrogeles y es muy emocionante, ¿no? Porque cuando ves algo nuevo que de plano no tienes ni idea del conocimiento, es emocionante porque dices, wow, voy a adquirir nuevo conocimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Pero bueno, estas son las tres áreas en las que trabajo. ¿Por qué liberación de fármacos? Digo, hay bastantes enfermedades dentro de todo el mundo, pero las principales tres enfermedades o por las causas incluso de muerte dentro de México, y este censo fue antes de lo de pandemia, obviamente tendremos que agregar ya lo de COVID-19 y todo eso, pero bueno, son los ataques cardiovasculares, la diabetes está en segundo lugar. Y algo muy importante aquí, por ejemplo, en mi maestría yo hice investigación de la parte de diabetes, ¿no? Y pues no me quedaron ganas de tomarme refrescos ni coca. Eso es lo malo de cuando investigas, que ves toda la cochinada que te estás tomando y dices, chale, qué feo, ¿no? Pero bueno, es muy importante esto porque como lo que les decía al principio, ¿no? Como científicos nosotros vemos una problemática y decimos, ok, ¿qué es lo que puedo aportar a esta problemática para tratar de solucionarla? Y de hecho, una de las cuestiones que se han encontrado dentro del laboratorio, y esto se los digo a ustedes, mejor como licenciados, futuros licenciados en ciencia de materiales, es que muchas veces llegamos con los investigadores y les decimos, yo quiero curar el cáncer, ¿no? Y tenemos así una idea así súper genial, así que, y pues los investigadores así como que, pues qué bonita tu idea, pero pues, estamos limitados a ciertos recursos. Oye, tu investigación pues es más como de doctorado, no como para licenciatura, pero no se desanimen, ¿ok? Es como parte de, ¿no? Como dar pasos a pasos. Y por último, algunas investigaciones que se presentan dentro de nuestro grupo de investigadores son ya sea nanopartículas, ya sean hidrogeles, como les decía, para captación de ciertos metales. Tenemos también películas delgadas de hidrogeles. Tenemos también pruebas mecánicas para, pues, para saber ciertas propiedades del hidrogel. Obviamente las propiedades mecánicas, dependiendo de lo que vayas a hacer o de aplicación en la que vayas a usar el hidrogel, es si te van a servir o no. Por ejemplo, si es para liberación de fármacos, pues a mí que, pues digo, podría sacar las pruebas mecánicas, pues, pero lo que me interesa más es la liberación del fármaco como tal, pues, no tanto si el hidrogel es muy resistente o no. Y también la parte de nanohilado. Que de hecho esta última parte de nanohilado es muy reciente dentro del campo de investigación. Ahora, por si tienen dudas de dónde encontrarme, por si quieren platicar o lo que sea, y ahí estoy, echar de chisme. Yo me encuentro en el edificio D, que sería en el primer piso, a un lado de el laboratorio donde está el doctor Víctor Soto, ahí pegadito, ahí somos vecinos, el doctor Víctor Soto y yo, y ahí es donde trabajo. Actualmente, por si tienen preguntas en cuestión de a mejor modulares, proyectos modulares, etcétera, porque pues, obviamente hablé con quien es mi jefe actual, le dije, pues, ¿qué onda? ¿Sí se anima a proyectos modulares o no? ¿O qué? Y me dijo que sí, por si quieren, están interesados en proyectos modulares, tesis, o incluso los que ya están en los últimos semestres se vayan a pasar a la maestría y quieren trabajar en cuestiones de hidrogeles, pues obviamente son muy bienvenidos. Obviamente hay demasiados materiales en todo este ámbito. Hay un montón de investigaciones que son muy buenas, que tienen aplicaciones excelentes, no solamente en cuestión de polímeros, sino también en otro tipo de materiales. Pero bueno, nosotros no solamente trabajamos en la parte de hidrogeles, sino también en general en la parte de polímeros como tal. Y pues ese mapita lo agarré de la página de CUSEI. Pues muchísimas gracias. Pues agradecemos con un aplauso a Samuel. Bien, y arrancamos con la sesión de comentarios y preguntas. Adelante. Gracias por la presentación. Me pareció
Muy bueno. Y tengo un par de dudas. ¿Cómo es que se controla? Ah, pues sí, estaba volteando hacia allá. ¿Quién está hablando? Perdón, perdón. ¿Cómo es que se controla en la síntesis el tamaño del hidrogel y la absorción que podría tener? Ok. Bueno, obviamente teniendo como premisa que pues ya uno antes lee investigaciones de como de los monómeros que quiere utilizar y uno ya sabe como, dice, bueno, más o menos ya sé como a qué a cuánta absorción puedo manejar este hidrogel, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, dentro del laboratorio va a depender de muchísimos factores. Temperatura, pH, incluso, como les comentaba, el tamaño de partículas se ve afectado en cuestión de hidrogeles por la agitación. Si es muy violenta, te va a dar cierto tamaño de partícula. Si es moderada, te va a dar cierto tamaño de partícula. Pero todo es, incluso también, por ejemplo, del entrecruzante que tú utilices o del iniciador que tú utilices, también he visto que puede afectar dentro del tamaño de partícula o dentro de la red. Por ejemplo, si tú agregas, digo, y esto yo hice como experimento en mi licenciatura, no porque me equivoqué, hice como experimento, que agregué demasiado entrecruzante a un hidrogel. Entonces, al momento yo de agregar demasiado entrecruzante al hidrogel, mi red se comenzó a compactar, se empezaron a hacer más chiquitos estos poros. Y llegó hasta el punto de que ya no absorbía agua. La aventaba al agua y pues no pasaba nada. Yo así que, ¿qué pasó? Ya luego me di cuenta que no eran 0.25 gramos de entrecruzante, sino que eran 0.025. Dije, pero pues bueno, ya supe lo que pasa, ¿verdad? Pero sí son demasiados factores, pero son como los principales, vaya. De acuerdo. Y para seguir con, perdón, ¿sí se puede? En el caso de la liberación de fármacos, ¿cómo afecta esta síntesis para, para que la cinética de liberación se dé adecuadamente para lo que tú quieres, para el fármaco que tú quieres dirigir o localizar dentro del cuerpo? Uh-huh. Algo que obviamente cuando quieres liberar fármaco, principalmente necesitas saber cuál es el medio por el cual lo vas a liberar, ¿no? Si es, por ejemplo, por medio de una pastilla, si es por medio de un parche o si es por medio de una inyección. Digo, no vas a agarrar, por ejemplo, partículas de micras y a metérselo a alguien, o partículas muy grandes y metérselo a alguien por la vena. Digo, pues, a mí no me gustaría que me hicieran eso, ¿verdad? Sin embargo, uno, por ejemplo, con VBIS y con otras técnicas, por ejemplo, QLS es muy especializado para eso, para ver el tamaño de partícula que tú tienes en la solución. Entonces, dependiendo del medio de donde tú lo vayas a liberar, tú puedes obtener el tamaño de partícula deseado. ¿Y cómo lo puedes comprobar? Con QLS, que es dispersión cuasilástica de luz. Se te da básicamente como un promedio en el cual te dice, mira, el tamaño de tus partículas, tu promedio es de tantos nanómetros, por ejemplo. Tú dices, ok, voy bien. O no, ya me pasé, ¿qué necesito modificar? Entonces ahí es cuando uno dice, ok, me tengo que ir a la literatura para ver qué es lo que otros encontraron o cómo puedo modificar eso. Ya lo lees, dices, ok, ¿esto cómo lo puedo aplicar en mi material? Y vuelves a tu material, vuelves al laboratorio, vuelves a hacer la síntesis, vuelves a comprobar y ahí te das cuenta de si lo que hiciste estuvo correcto o no. Pero tiene que ver más bien con el medio por el cual lo vayas a liberar. De acuerdo, muchas gracias. Nada. Hola, muchas gracias por tu interesante plática. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se hace el cargado del fármaco al hidrogel? Suponiendo que ya tienes el ideal, ¿cómo lo cargas? ¿Cómo sintetizas? Y posteriormente el liberado de fármaco se hace continuamente, o sea, mientras haces el UV-Vis, ¿vas viendo cómo va soltando el fármaco o cómo se hace la prueba? Para el cargado del fármaco. Ok, imagínate que lo vas a liberar en pastilla. Sí. Y tienes ya tu pastilla con tus monómeros. Y lo que hacemos es que preparamos una solución con el fármaco. ¿Ok? Es decir, tú tienes tu fármaco, lo echas en agua destilada o no sé, pues obviamente ahí calculas cuánto porcentaje de agua destilada por cuánto porcentaje de fármaco. Comienza en agitación
Y por ejemplo, en mi caso yo utilicé amoxicilina. Entonces lo que hice, porque la amoxicilina es bien payasa, así cualquier cosa y se degrada. Entonces lo que haces es que agarras tu pastilla, que es puro hidrogel, básicamente compactada, y la pones dentro de la solución. Entonces lo que haces es tomar alícuotas de la solución, poco a poco. No sé, por ejemplo, cada 5 minutos comienzas a tomar alícuotas de la solución. O sea, puede menos, pues menos, ¿no? Dependiendo de cuán acostumbrado estés a ir en friega en el laboratorio, pues ahí hasta cada minuto, ¿no? Entonces vas separando las alícuotas, por ejemplo, cada 3 minutos. Esas soluciones o esas muestras que tú acabas de obtener, las llevas a UV-Vis. Entonces, cuando es absorción del hidrogel, lo que vas a obtener es lo siguiente. Tú primeramente analizas tu fármaco solo dentro de UV-Vis y te va a salir el pico del fármaco, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a analizar la solución, obviamente si el hidrogel está absorbiendo fármaco, significa que la solución va a tener cada vez menos fármaco, porque se supone que el hidrogel lo tiene. Entonces, tú lo que vas a comenzar a ver dentro del UV-Vis es que vamos a decirle así, este pico o esta banda del fármaco comienza a disminuir o comienza a caer. Y es cuando dices, ok, está absorbiendo el fármaco. Ahí viene la otra cuestión. Si verdaderamente lo está absorbiendo o en realidad lo está absorbiendo, es decir, si es superficial o si es interno, porque a mí me llegó a pasar de que en realidad nada más era algo superficial. Y al momento de quererlo liberar, pues me liberaba todo de jalón. Entonces ahí dices, ok, creo que algo no está bien. Entonces tienes que volver a hacerlo para que verdaderamente esté absorbiendo el fármaco. Pero principalmente así es como se hace. Buenos días, pues primero que nada, muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante. Yo tenía una duda en el tema que comentó que, por ejemplo, se usa para el tratamiento de diabetes, por ejemplo, para la liberación de insulina. Además de lo que ya han mencionado mis compañeros en sus preguntas, para la liberación del fármaco, ¿hay algún factor corporal que pueda medir la liberación? Por ejemplo, en la insulina, en el caso de la insulina, que puede haber sobredosis de insulina. ¿Hay alguna forma de que el mismo fármaco pueda decir, bueno, ahora el cuerpo necesita que se libere más o se libere menos de este fármaco, además del tamaño de poro que tiene ya el hidrogel por sí mismo? Ajá. Dentro de los hidrogeles, por ejemplo, cuando tú cargas tu fármaco y tú eliges obviamente los números propicios para la aplicación que quieras, en este caso, por ejemplo, si tú quieres liberar insulina, y de hecho ya hay muchas investigaciones acerca de liberación de insulina, incluso para tratamiento de cáncer, ya sea de piel, cáncer de mama, para diferentes, así que hay muchísima investigación, ¿no?, acerca de diferentes fármacos. Algo que tienen los hidrogeles es que dependiendo obviamente de la síntesis, dependiendo de los monómeros que tú utilices entre cruzante y toda esta variedad de factores que uno utiliza, y obviamente por eso primero se hace in vitro todo esto, para pues, no fregar a la persona pobrecita, uno puede a través de modelos matemáticos ver cuánto porcentaje se está liberando. A través de eso, uno puede ir a la literatura, por ejemplo, médica y ver cuánto es el porcentaje adecuado en X cantidad de tiempo de liberación del fármaco que tú quieres liberar. A través de eso ya tú cotejas, por ejemplo, con lo que tú acabas de liberar y a través de eso ya tú dices, ok, si se está liberando, no me estoy excediendo, no le voy a causar una sobredosis a la persona. Y de hecho por eso es muy interesante los hidrogeles, porque una de las funciones actuales o de las cosas que se están investigando es exactamente eso, el hecho de que con los hidrogeles tú puedes reducir el riesgo de una sobredosis de medicamento. Obviamente que básicamente la sobredosis de medicamento, por ejemplo, le pasó a una tía mía que tomó demasiado, creo que fue ibuprofeno y se causó una falla renal. Entonces dice ahí, híjole, pues sí está complicada la situación, ¿no? Ahora se supone que los medicamentos, por eso los doctores te dicen, ¿sabes qué? Nada más puedes tomarte esta pastilla cada 8 horas o cada 24 horas para que no pasen este tipo de situaciones. Entonces, dentro de los hidrogeles, lo que se quiere es que haya una liberación controlada y paulatina. Es decir, dependiendo de la situación, obviamente, de la enfermedad, es el tiempo de liberación que se va a tener. ¿Okay? Muchas gracias. Nada.
Buenas tardes. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Pues me quedaron varias dudas porque está muy interesante el tema, pero por ejemplo una que más me resonó fue el si afecta y cómo afecta las interacciones, por ejemplo, de fuerza de Van der Waals en estos hidrogeles, ya sea por ejemplo en absorción o en aplicaciones ya como de liberación de fármacos, etcétera. Ujú. Todos los, todos los tipos de enlace afectan dentro del hidrógeno. Por ejemplo, dependiendo del tipo de enlace que tengas, es la aplicación que tú puedas darle al hidrógeno. Sí, o dependiendo de la carga, más bien, es el tipo de aplicación que tú le puedes dar al hidrógeno. Por ejemplo, si tienes un monómero que pueda, y de hecho esto lo vi hace poco por la aplicación de piezoeléctricos, que ahorita estoy ahí sumergido tratando de adquirir conocimiento y saber cómo rayos hacerlo, la síntesis y todo eso. Observé eso porque te dan mal dudas, así de que, oye, ¿y cómo afecta la carga? ¿Cómo afectan ciertas uniones? Y es dependiendo de la aplicación y dependiendo del monómero. Por eso, bendita tecnología, y que a muchos científicos no les gusta, este tipo de... Hay muchos que están en contra de ChatGPT, pero yo lo utilizo. Para investigación es muy bueno. Y ya lo pagué, entonces pues, digo, pues, ya tengo ahí, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene que hacer uso de la tecnología que tiene, ¿no? Para que la tecnología a uno luego no lo vuelva obsoleto. Pero, por ejemplo, uno puede observar ahí, por ejemplo, qué tipos de monómeros puedes utilizar para qué tipos de aplicaciones. Y esto tiene mucho que ver con la carga y tipos de enlace que llegues a tener. Entonces, por ejemplo, para metales, que es lo que ahorita yo estoy viendo, dependiendo del tipo de monómero, dependiendo del tipo de carga que tú tengas, es el tipo de metal que tú puedes anclar. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un hidrogel específico que a lo mejor capte solamente cobre, o un hidrogel en específico que capte solamente, no sé, imagínate, oro, lo que sé. Y puedes tener, por ejemplo, varias capitas de diferentes tipos de hidrogeles que capten cierto metal. Pones un hidrogel o un material en el cual actúe como mediador entre ambos y creas como si fuera un sándwichito. Y ahí ya tienes un hidrogel un poquito más grande que puede captar 2, 3, 4, 5 metales, 6 metales dentro de aguas, por ejemplo, en este caso, donde haya metales pesados. Entonces, sí puede afectar. Ya así como que más a profundidad, ahorita no te tendré el dato, igual te lo estudio, te lo tengo para el siguiente. Muchas gracias. Hola, buenos días, maestro Samuel. Tengo una pregunta, creo que va a ser algo más sencillita, no sé, o espero yo. Habías mencionado que una de las complicaciones, o así lo veo yo, de los hidrogeles es que no dejan de absorber agua, entonces me imagino que hay un punto que no quieres que siga absorbiendo, pero ¿qué más complicaciones hay a la hora de crear un hidrogel? Uy, qué complicaciones no hay, más bien sería la pregunta. No, no es cierto. Sí, unas complicaciones es cuestión de absorción de agua, pero eso tiene que ver con los monómeros que tú llegas a utilizar. Obviamente con el agente entrecruzante, con el agente iniciador, entre más utilices uno u otro, tú puedes compactar la red y esto puede ocasionar que disminuya la absorción del agua. ¿Qué otra complicación puede haber? Como mencionaba en la maestría, no, sí fue la maestría, sí, en la maestría, que agarré 2 monómeros que no eran afines. Y básicamente, sí, polimerizaban muy bien, por ejemplo, a 40 grados, pero cuando bajaba a temperatura ambiente, se volvían agua prácticamente, se deshacían completamente. Entonces, pues para fines de lo que quería en ese momento, que era la liberación de fármacos, pues no me servían para nada. Entonces, esa puede ser otro tipo de complicación. Otro tipo de complicación que puedes tener, y que creo que ya es esto más a nivel de medición, es la cinética de hinchamiento. ¿Por qué? Porque la cinética de hinchamiento, aunque se ve muy sencillito, por ejemplo, la cinética de hinchamiento consta de que tú tienes tu xerogel, es decir, tu gel sólido, es decir, sin nada de agua, lo pesas y dices, ok, tantos gramos pesó. Luego lo pones en una solución y cada 20 o 30 minutos lo tienes que sacar y pesar.
sacar y pesar, sacar y pesar durante 6 horas. Entonces estás 6 horas dentro del laboratorio, cada 30 minutos pesando un gel. Luego el siguiente día ya nada más lo tienes que pesar 3 veces al día. Y así durante 3 días, 3 veces al día. Posterior a eso, ya como el quinto día, es una vez al día. ¿Y cuándo lo vas a pesar? Hasta que el hidrogel, una de dos, o que se mantenga estable en cuestión de su absorción o llegue a colapsar. Entonces, ¿por qué este es un problema? Por el tiempo que tenemos aquí en QC y porque uno tiene que comer y uno tiene que dormir también. Entonces, imagínate, si estás en tu cinética de hinchamiento, llega el viernes y ya no puedes volver, sino hasta el lunes, todos los datos del sábado y domingo ya no los vas a obtener. ¿Cómo puedes como remediar esto? Haciendo lo que yo hice. Agarré una balanza, me la llevé a mi casa y estuve en mi casa toda la madrugada tomando muestras. Y así durante una semana y media más o menos. Ahora, también pasa, por ejemplo, y creo que eso no es solamente los hidrogeles, sino en cualquier tipo de experimento, que tú utilizas, tienes tus guantes, estás haciendo la experimentación y obviamente hay polvito en el ambiente y le cae a tu solución el polvito y ves los pelitos flotando. Por ejemplo, yo que tengo muchas perras, de repente más veo el pelo de mi perra dentro de la solución y así, no, no puede ser. Y tengo que volver a repetir. Entonces, otras problemáticas, pues obviamente el pH, dependiendo de la aplicación que tienes que dar, es el tipo de pH que tú vas a escoger, pero dentro de los hidrogeles tienes que escoger una gama de pHs, porque no puedes llegar, por ejemplo, en una investigación y decir, nada más lo hice a 20 grados Celsius o a 25 y ya. No, tienes que dar varios espectros de temperatura. Es que sabes que, mira, lo hice a 4 grados. Por ejemplo, yo normalmente lo que hago es hacer análisis a 4 grados, a 25 grados, a 35 y a 40 grados para ver cómo se comporta. Y a través de eso, pues ya hacer mi gráfica propicia de acuerdo al hidrogel, de acuerdo a pH y temperatura. Pero más bien, yo creo que los problemas se ven más bien a cuestiones técnicas de laboratorio más que al material. Obviamente también dependiendo de lo que quieras hacer es si vas a utilizar los hidrogeles o si mejor te vas a otro tipo de material. Digo, al final de cuentas un hidrogel pues no va a sustituir, por ejemplo, la conductividad que puede tener un metal, ¿verdad? Entonces si necesitas un conductor muy bueno, pues puedes agarrar un metal o si necesitas un semiconductor, pues ahí más o menos hidrogeles se pueden meter, pero pues dependiendo de la aplicación dices, ok, hidrogeles me sirven o ¿sabes qué? Mejor no me sirven en lo que quiero hacer. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta un poco diferente a lo que están tocando del tema. ¿Qué aplicaciones tienen los hidrogeles en la industria del vestido? Interesante. Digo, no he investigado ese tema, pero pensando ahorita, tú dices como por ejemplo, para hacer un tipo de prenda de ropa, Prenda de ropa, equipo de protección para trabajo y cosas así. pues sí se podría. Bueno, por ejemplo, ahorita pensando y divagando un poco en mi mente, puedes crearlo, obviamente, como un tipo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice cover? Como para recubrir cierto material. Por ejemplo, si tienes, no sé, una protección de algo, de un vestido, un casco, lo que sea, puedes poner, por ejemplo, un recubrimiento que sea el hidrogel, ya sea, no sé, por ejemplo, si sudas mucho, a lo mejor el hidrogel te ayuda a absorber el sudor, ¿no? Y que no te caigan los ojos. Si estás en el gotcha, pues que no te piquen los ojos, ¿no? O yo qué sé. Pero casi siempre, por ejemplo, dentro de la industria, a lo mejor por ejemplo, en este caso estoy pensando de vestido, o en otro tipo de industrias, se utiliza más bien como recubrimiento, no como la materia prima como tal. Si tú tienes cierto material y buscas ciertas propiedades, a lo mejor que, por ejemplo, para los electrodos, ¿no? Que a lo mejor eran metálicos, todo eso, y dices, bueno, me lastiman. Pues pone un recubrimiento de hidrogel que sea conductor y pues más el metalcito, pues va a tener la misma señal, pero ya no te va a lastimar la piel. Entonces es más bien como recubrimiento. Gracias.
Mi pregunta es, ¿cuánto es su tiempo de vida de un hidrogel en base a la liberación de fármacos? ¿Quién dijo eso? Yo. Perdón. No te vi. El porcentaje de vida de un hidrogel. Depende mucho. Siempre van a escuchar esa palabra, depende dentro de la ciencia. Depende mucho de dónde, del medio donde lo quieras liberar. Por ejemplo, te voy a poner un caso particular que fue conmigo en cuestión de la liberación del fármaco. En mi caso fue de 48 horas. En 48 horas ya mi hidrogel desaparecía, básicamente. Liberaba todo el fármaco y mi hidrogel ya no existía. Pero en este caso obviamente fue específico para lo que yo estaba haciendo. Entonces, dependiendo como en este caso, por ejemplo, para liberación de fármacos, el pH de donde lo vayas a liberar. En cuestión, por ejemplo, ambiental, tú, dependiendo de los monómeros que tengas, es, por ejemplo, la temperatura a la que puede estar sometido el hidrogel, el pH que puede estar sometido el hidrogel, incluso en cuestión de campos eléctricos también puede estar sometido el hidrogel, es lo que va a confirmar como el tiempo de degradación o de vida útil del hidrogel. O también, por ejemplo, cuestión de reutilizar un gel una y otra vez. Obviamente los materiales no son infinitos, ¿verdad? Tienen vida útil. Pero, por ejemplo, para metales pesados, es ok, agarra, absorbe metal, lo recupero y vuelvo a meter el hidrogel. Entonces, por ejemplo, el doctor Abraham tiene una investigación que en una capa de hidrogeles para recuperación de metales tuvo, creo que fueron 15 ciclos de vida. De meter, sacar y hasta así. Buenos días. Tomando en cuenta la capacidad de absorción del agua, ¿estos hidrogeles podrían ser una solución a las sequías o, sin irnos a grandes rasgos, controlar la cantidad de agua liberada en sembradíos? Sí, sí, definitivamente sí. De hecho, una de las principales aplicaciones es dentro del campo. ¿Por qué dentro del campo? Como decía al principio, imagínense, uno no sabe cuánto agua ponerle a su plantita, porque si le pones poca agua se muere y si le pones mucha agua, pues también se muere, ¿no? Entonces uno dice, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues agarras un hidrogel, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí un árbol grandote, dentro de la tierra metes el hidrogel, si metes el hidrogel, riegas tu planta, el hidrogel va a absorber todo el agua y como el hidrogel tiene la capacidad de liberar poco a poco el agua, entonces la planta lo único que va a hacer es absorber el agua necesaria. Entonces ya no vas a hacer ahora sí que un tiradero de agua y ya no nos vamos a acabar Chapala, ¿verdad?